Sociales, docente de nuestra Universidad Nacional de Tucumán. Fue dirigente de la Unión de Juventudes por el Socialismo, ejerció diferentes cargos en Adiunt, ocupando desde fines del 2014 el cargo de secretario general. Es candidato a diputado nacional en primer término por el FIT. Él es Ariel Osatinski. Bienvenido, mucho gusto tenerlo aquí. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Buenos días. Bueno, la primera pregunta y la sección para arrancar esta entrevista sería: ¿cómo ve la realidad política tucumana? Y la realidad política tucumana realmente uno la ve mal. ¿En qué sentido? Tenemos una provincia que tiene más de 100.000 trabajadores que están buscando empleo, casi 50.000 desocupados, es decir, que 150.000 aproximadamente con problemas de empleo. Uno de cada dos asalariados trabajando de manera informal. Los conflictos, como el caso de las 1.200 familias de la empresa Luque, los 450 trabajadores azucareros del San Juan, los 500 trabajadores de Santa Bárbara, las suspensiones de las empresas Arcor y Escaña, el atraso en el pago de sueldos a estatales y docentes, realmente pintan una provincia que está obviamente en creciente en términos de conflictos. Entonces, claramente, obviamente, que no está, Chubut, por ejemplo, lo que está sucediendo, no es solamente Chubut, sino que demuestra que también las realidades provinciales de toda la Argentina tienen sus conflictos, tienen sus crisis, y claramente lo que demuestra acá es lo siguiente. Ustedes vieron que hay peligro ahora de 150 choferes que van a ser despedidos. Sí, así. ¿Ustedes vieron algún diputado, algún senador, alguna legislatura, algún consejo deliberante que haya sesionado de urgencia en 24 horas para prohibir los despidos, para solucionar estos graves problemas del pueblo trabajador tucumano? Yo no he visto a ninguno. Sin embargo, cuando los empresarios requieren algo, se toman el avión, sanitario o no, se van a Norteamérica, se van a Europa, se van a donde sea para abrir mercados para el limón, para los empresarios azucareros. Entonces, claramente demuestra que el gobierno provincial de Mansur, que es parte de lo que integra el Frente de Todos de Fernández, comparte los mismos intereses sociales, la defensa de los mismos intereses sociales que Mauricio Macri y Cambiemos. No nos olvidemos que Cambiemos, en estos 4 años donde destruyó la Argentina, porque destruyó la Argentina, Mauricio Macri, no lo hizo solo. Mauricio Macri es una minoría en el Congreso de la Nación. Cambiemos no tiene la mayoría. ¿Cómo hizo para aprobar todas las leyes de ajuste? Con el acompañamiento de los votos del conjunto del peronismo. Exactamente, y usted en el debate habló de una crisis sucroalcoholera. Nos gustaría que le cuente a la gente un poco de qué se trata. La crisis sucroalcoholera de la industria azucarera, en realidad, sabemos que no es la primera vez, o sea, desde el siglo XIX para acá hubo un montón de episodios de sobreproducción, un montón de cuestiones. Así es. Pero si vos analizás, por ejemplo, la postconvertibilidad, a partir del 2003 para acá, durante muchos años, los empresarios azucareros, los grandes cañeros, tuvieron buenas ganancias porque el precio estaba muy alto y a su vez recibían subsidios del Estado. En esta fase ahora, como hay un agravamiento nuevamente de un periodo de crisis, los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Empiezan una pelea en relación a las petroleras por mayores subsidios estatales, que es todo el tema del bioetanol y toda esta cuestión. Así es, así es. Ahora, ¿qué pueden sacar de ahí el sector mayoritario de la agroindustria azucarera, que son los trabajadores, tanto de fábrica como de surcos? ¿Qué sacarán de ahí? Fíjate, están despedidos 1.000 trabajadores de 2 ingenios y los otros ingenios también tienen graves problemas. Vos tenés una producción que, si vos analizás desde el cierre de los ingenios para acá, la cantidad de trabajadores que han sido expulsados de la actividad, solo el cierre de los ingenios expulsó más de 40.000 trabajadores. ¿Usted, Ariel, está teniendo en cuenta desde los años 60 en adelante? Claro, del 66 al 68 cerraron 11 de 27 ingenios azucareros. En realidad la desregulación de la política azucarera ya venía del 55 en adelante. O sea, habla de una crisis en una línea de tiempo. Claro, estructural. Y entonces nosotros cuando planteamos que tiene que haber un congreso regional de los trabajadores, porque obviamente no es solamente Tucumán, Salta y Jujuy participan también, cuando hablamos de un congreso regional de trabajadores azucareros, creemos que se tiene que reorganizar la producción sobre otras bases, teniendo en cuenta, en primer lugar, obviamente, el interés de los trabajadores, que son la mayoría. Además, obviamente, un control obrero de la producción, porque claramente la anarquía por la cual funcionan los capitalistas en el capitalismo lleva a estas crisis de sobreproducción. Y obviamente terminan pagando los platos rotos siempre los trabajadores, porque esa es la política de los empresarios. Claro, claro. Entonces un poco por ahí va la explicación de lo que yo planteé con el tema de la industria sucroalcoholera. Correcto, no, claro, bueno, entendemos nosotros que por ahí, al tratarse de un tema tan delicado, el común de la gente por ahí no lo entiende,
Por eso es que... Claro, y aparte es una temática, yo digo, es bien complejo, porque vos analizás a veces procesos históricos en el largo plazo y tenés, por ejemplo, un minuto para exponer, entonces muchas veces uno va a las ideas centrales. Correcto. Sin pero poder bueno, contextualizar mucho. claro, pero me Claro. parece, digamos, que la cuestión iba ahí. Es decir, vos tenés, por ejemplo, el Santa Bárbara o el San Juan, que este año no han sido parte de la zafra. Nosotros somos partido que eso se tendría que haber ocupado por los trabajadores y mantener la producción. Y que la provincia, si los empresarios no quieren poner en la producción, que es propia, sin pago, han tenido ganancias durante ¿cuántas décadas? Claro. Entonces, que es propia y que mantenga la fuente de empleo. Vos fíjate que hay 50 fábricas tomadas en la Argentina, es decir, que los trabajadores no están de brazos cruzados frente a los despidos, Claro. sino que salen a la lucha. Lamentablemente tenemos, obviamente, la gran mayoría de la dirigencia sindical, que es una burocracia que juega a favor de los gobiernos tanto provinciales como el gobierno nacional. ¿Cómo puede ser que hayamos atravesado estos 4 años, donde vamos a tener a fin de año 40% de pobreza, la enorme desocupación, la precarización, y no son capaces desde las direcciones de las centrales sindicales en llamar una sola medida de fuerza? Claro. Increíble, increíble. Usted sabe que, bueno, hablando de esta cuestión, ¿no? De gobierno nacional, gobierno provincial, yo le quería preguntar, Ariel, en el caso en el que usted llegue a ser diputado, ¿tiene más o menos un paquete de leyes, un proyecto? ¿Por dónde empezaría? Tiene que ser una ley de orden general, lo urgente, la Sí. urgencia es una ley de orden general, donde se plantee, obviamente, un salario igual a la canasta familiar. Hoy los salarios están por debajo de la línea de pobreza, muchos ya incluso por la línea de indigencia, 13.000 pesos por debajo de eso. Sí. Tiene que ser un proyecto donde se prohíben los despidos y las suspensiones, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Vos fijate que si tendríamos jornadas de 5 o 6 horas y las repartimos realmente, sin afectar obviamente el salario, Claro. se soluciona el problema de la desocupación. Claramente también obviamente la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y no el pago de la deuda usuraria, porque Claro. vos te das cuenta que necesitamos concentrar el ahorro nacional en industrializar, en un plan de obras públicas. Entonces de esa manera atendemos lo urgente, que es el tema de la desocupación y de la pobreza. Ahora, no soy ingenuo, porque nosotros vamos a la pelea electoral como vamos a cualquier de las peleas que estamos comprometidos. Es decir, nosotros Seguro. participamos en elecciones y nuestra militancia, a diferencia de las otras fuerzas políticas, donde uno tiene referentes que cada 4 años se levantan recién de la cama, nosotros militamos de manera cotidiana. Claro. Ahora, no soy ingenuo en el sentido de que nosotros vamos a la pelea por conquistar más espacios, pero no vamos a hacer la mayoría en un congreso. Claro. Hipotéticamente uno conquista unas bancas, pero no va a tener mayoría. Todavía la mayoría la van a tener las fuerzas políticas del actual orden existente. Claro. Nosotros obviamente impulsaríamos una campaña con asambleas en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en los barrios, para que de ahí surja un movimiento que presione realmente para que ese proyecto de ley se haga realidad con el Interesante. impulso de la movilización. Seguro. Qué interesante. Muy, muy, muy interesante la estrategia, ¿no? Es que no hay otra. Totalmente, totalmente. Y ahora hablando un poco de lo que es este ambiente electoral. Todos sabemos que no todos los candidatos cuentan con los mismos recursos. Queremos que le cuente un poco a la gente cómo es hacer campaña desde su lugar. Bueno, obviamente nosotros en relación al sistema electoral, desde ya que es un sistema fraudulento y proscriptivo, ¿por qué? Primero las PASO. Nosotros estamos en contra de las PASO. Las PASO han sido impuestas, es decir, que uno participa, pero no estuvo de acuerdo. Primero porque hay un 1,5% de un piso que es proscriptivo, es decir, la fuerza política que no haya llegado a esa cantidad no participa. No nos parece bien, porque Sí. cada uno tiene que tener la posibilidad de poder difundir sus propias ideas, Correcto. más allá del porcentaje de votos que obtenga. Sí, en condición de igualdad. Claro, y segundo, no me parece bien que los referentes de cada fuerza política, yo creo que cada fuerza política tiene que elegir cuáles son sus mejores referentes a la hora de ir a la batalla electoral. No le vamos a pedir, por ejemplo, a los hinchas de River, tal vez, que elijan el equipo de Boca, o a los Viceversa. hinchas de Boca que elijan el equipo de River. Es decir, yo creo que cada uno de cada club sabe quiénes son sus mejores jugadores. Claro. En cambio, en las PASO no pasa eso. En las PASO uno nunca sabe cuál es el resultado. Además, un sistema electoral fraudulento y desigual, ¿por qué? El otro día, por ejemplo, en el debate, el candidato del Frente de Todos, una chicana barata realmente, planteaba esto, digamos, bueno, es solo un grupo que nunca llega. Seguro, Pero veamos la correcto. realidad. Tenemos una provincia en la cual tenemos un sistema de acople que es absolutamente fraudulento y fue acordado por el radicalismo. Ojo, esto no es Alperovich solamente o el peronismo. Esto fue acordado con Cano, con el radicalismo, y de ahí surgió, es lo que reemplazó la ley de lemas. Así es. Correcto. ¿Cómo Así es. podemos ir a elecciones donde hay 20.000 candidatos, en un cuarto oscuro tenés más de 100 boletas, todas iguales? No tenés, los partidos chicos tal vez no tienen los recursos para poder tener una fiscalización con fiscales de mesa durante toda la jornada. Entonces realmente está armado un sistema, ni hablar de la compra de voluntades y el clientelismo político.
los 615 millones que yo dije de la legislatura que salieron de los bancos a la legislatura es algo que nunca se investigó y se archivó en la justicia ya. Nadie investigó nada. Ni hablar de eso. Y tenemos un montón de casos, digamos, como estos. Entonces, claramente voy a decir lo siguiente. Porque él dice, ¿por qué uno bueno, pero nosotros tenemos la misma cantidad de espacio en los medios de comunicación que tienen las fuerzas políticas como Cambiemos o el peronismo. Claro. Nosotros aparecemos la misma cantidad de veces en la televisión que aparecen ellos. Tenemos la misma cantidad de recursos, de afiches, por ejemplo. No, hay una desigualdad enorme. Entonces, obviamente, uno batalla contra todo eso, pero hay algo que nosotros tenemos que ellos no tienen. Las leyes de la historia son incontrolables, ellos no la pueden. Entonces, como uno diría, la marea va a venir hacia el lado nuestro, digamos. Nosotros como politólogos defendemos obviamente la democracia y en nuestra reunión de producción charlábamos sobre todo esto que usted estaba explicando y decíamos que sí, lamentablemente es una pena para nosotros, defensores de la democracia, que el FIT no tenga voces tanto en el Consejo como en la legislatura. Por eso es que charlando nosotros nos preguntábamos, por ejemplo, nosotros hablo como ahora como pueblo común, entendemos siempre que Maquiavelo es como algo malo, ¿vio? Dicen, no, ese tiene una mente maquiavélica. Y generalmente muchos no han leído a Maquiavelo, no entienden porque no quieren, no se toman el trabajo, no preguntan, entonces queda como un insulto. Mi pregunta va, porque entiendo, por la militancia, por el popular de la calle, que muchas veces a quienes tienen una ideología de izquierda lo llaman despectivamente trosco. Y nos causaba gracia a nosotros. Entonces, lo que yo le quiero pedir es que usted nos explique a nosotros y a los oyentes, por sobre todo, por qué la gente toma como un diminutivo, un desprecio, un insulto de la palabra trosco. No sé si eso realmente, no sé si sería como un insulto. Me parece, digamos, que primero con respecto al tema de si por qué uno llega o no llega, digamos, tal vez a conquistar una representación. Nosotros batallamos muchas veces contra 40 listas del oficialismo provincial, contra 20 listas de Cambiemos, por ejemplo. Entonces es una pelea muy desigual, porque vos jugás con un equipo y ellos juegan con 30 o 40 equipos a la vez. Claro. Entonces hace muy difícil la pelea. Claro. Sin embargo, obviamente, bueno, nosotros vamos a presionar para que las cosas obviamente se modifiquen, pero no tenemos ninguna expectativa en que la legislatura o los consejos deliberantes vayan a modificar nada, porque están para eso, están para mantener el orden y perjudicar al pueblo trabajador de Tucumán. Seguro. Entonces, si el orden hace eso y gobierna para los empresarios, nunca van a modificar la situación. Vos te das cuenta que en el 2015 hicieron todo un circo del Tucumán Dialoga, incluso publicaron un libro, y todo el circo y el espectáculo y el show, me preguntaron, ¿sabes si quería ir a una reunión en aquel entonces? Por supuesto que les dije que esto debía ser una puesta en escena, y no iba a pasar de eso, y dicho y hecho, no pasó de eso. Entonces ellos nunca van a cambiar un sistema del cual ellos son los principales beneficiados. Seguro. En relación a lo que vos me decías, creo que obviamente, bueno, la gente habla, me parece, digamos, interesante a mí, llegado al siglo XXI, que la gente relaciona izquierda con trotskismo. Porque vos te das cuenta de que acá hubo una revolución tremenda en el siglo XX, que es la revolución rusa, y a veces cuando la gente se pregunta por qué Cuba, por ejemplo, tiene la salud y la educación que tiene, y los niveles que alcanzó la educación de salud pública, y es justamente porque hicieron la revolución. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos procesos revolucionarios y de la izquierda, claro, es interesante que el trotskismo, que en su momento, obviamente, que ha sido expulsado por Stalin, el stalinismo en Rusia y todo, perseveró, se mantuvo, digamos, en la línea de conducta, en la línea, digamos, de conducta en términos de los principios revolucionarios, y predominó a lo largo del tiempo en el sentido que hoy es, como uno diría, una perspectiva que se abre en un mundo que está absolutamente convulsionado. Seguro. Porque no hace falta que le diga la cantidad de luchas que hay, pasando desde Ecuador por Cataluña, siguiendo por Haití. Actuales, todas actuales. Tremenda. Seguro. El mundo explota, digamos. Así es. Chile, ni hablar. Estamos charlando con el doctor Ariel Osatinsky, candidato en primer término por el Frente FIT, candidato a diputado nacional. Le cuento, nosotros tenemos varias secciones en nuestro reportaje. Ahora viene una que se llama ping-pong. Pero antes del ping-pong, queremos decirle que en nuestras redes sociales nosotros hicimos algunas consultas sobre el debate. Ajá. Y iría en algún momento a decir gratamente, hoy ya no es una sorpresa, porque sabemos de su militancia, sabemos de su preparación, y todos quienes han votado en nuestras redes sociales dijeron que el ganador fue Ariel Osatinsky.
Bueno, le agradezco el dato realmente y bueno, nos da más fuerza para esta pelea en defensa de los trabajadores, obviamente, que están sufriendo una crisis tremenda en Tucumán y en toda la Argentina. Y todos destacaron la calidad de orador y el debate que dio sobre sus pares. Así que es a menos destacarlo, ¿no? Sí, bueno, y además obviamente uno tiene, digamos, ya como una gimnasia en el sentido de que participa en innumerable cantidad de asambleas, reuniones, debates en el ámbito de la UNT, ya incluso del movimiento estudiantil, y uno venía realmente... Ahí es donde un poco alguien... Bueno, uno se va formando, va claro. adquiriendo la experiencia, digamos, al correr, digamos, de las luchas. Así es. Uno empezó como el ámbito universitario y de ahí se fue trasladando a otros ámbitos. Claro. Muchos dijeron que fue el único que fue A debatir. a debatir. O sea, no entró en la pelea. Sí entendemos, y es bueno recalcarlo, esto que usted decía sobre la chicana del doctor Leito. Bueno, lamentablemente esto no está arreglado por ley, uno puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que hay mucha hipocresía y a eso yo iba. ¿En qué sentido? Vos te das cuenta, por ejemplo, el candidato Bussi es un clásico chicanero. O sea, no va realmente a debatir de política, sino permanentemente está, pero vos del kirchnerismo, de esto, de lo otro. Aparte lo dice un personaje como Bussi, que no solo reivindica el genocidio de la dictadura, que no solo quiere agravar los problemas de inseguridad, porque él plantea que hay que tener más ejército, más policías, y acá hay que la ecuación es la siguiente. Tenemos cada vez más policías, cada vez más armas, cada vez más cámaras de vigilancia y hay más inseguridad. Entonces la cuestión pasa por otro lado. Para resolver el problema de la inseguridad hay que ir a la raíz del problema. Está vinculado al entrelazamiento que hay con instituciones del Estado que están en descomposición. La policía obviamente es una fuerza represiva y hay que desmantelarla en el sentido de que hay que poner en pie otra fuerza de protección ciudadana. Bussi además apoyó el menemismo. Estuvo con el gobierno de Alperovich, ahora está con el gobierno de Mansur. Ustedes se fijaron que Bussi no dijo una sola palabra en relación a Leito. Permanentemente era contra el candidato de Cambiemos. Entonces a mí me parece, digamos, que frente a la tremenda realidad que estamos viviendo, los temas que hay que vivir son los del Fondo Monetario Internacional, lo de la deuda, lo de desocupación, la pobreza. El candidato Amaya, una vergüenza, hablaba de las obras que hizo el Plan Belgrano. Por favor, toda la provincia sabe de que lo que el Plan Belgrano realmente pasó casi sin pena ni gloria. Ustedes recuerdan que cuando lo pusieron en pie, y a mí me parece interesante en el sentido siguiente, vos decís, lo pongo en pie en el norte argentino porque el norte argentino es la región más pobre del país hace muchísimas décadas. Digo, bueno, interesante. Claro, como idea por lo menos. Como idea, y bueno, después de 4 años dice, bueno, hemos logrado poner los proyectos que vamos a realizar. Yo decía, bueno, una estafa total. Obviamente que claramente no iban a hacer una obra realmente de envergadura como la que uno pensaba que un plan como ese iba a poner en pie. Por eso la pobreza cero no pasó de ser un discurso de Mauricio Macri y hoy tenemos casi 40%. Ojo, la pobreza no es solo Cambiemos, porque el kirchnerismo habla o intenta tergiversar la realidad. Cuando Cristina dejó el gobierno, dejó con 29-30% de pobreza. Cambiemos la está llevando ahora a 40%. Pero la pobreza ya viene de antes. Es decir, los problemas no es que arrancaron con Macri, se agravaron con Macri, pero ya venían del gobierno anterior. Él es el doctor Ariel Osatinsky, se encuentra en los estudios de Radio FM Contacto 104.5. Esto es Tucumán en Política. Le decía, tenemos varias secciones, tenemos un ping-pong y también tenemos un sí y no. El sí y no está a cargo de la licenciada Lourdes Herrera. Sí, yo le hago una pregunta y usted me responde con sí o con no. O sea, no puede ser, depende. No, sí o no. Depende, no, pero al final puede... Al final, puede argumentar, al digamos. Al final le damos unos exactamente. minutos para que argumente. Tal cual. Bueno, primera pregunta. Teniendo en cuenta los 19.450 votos de la PASO, ¿pretenden mejorar la performance ahora? Vamos a mejorar, sí. Vamos Muy a tener una mayor votación, seguramente. Para Ariel Osatinsky, ¿es necesaria una reforma constitucional en Tucumán? Ahí tengo que argumentar, sí, pero ¿en qué sentido? No creo que tenga que hacer una reforma, es decir, si vos me decís, si Mansur la convoca, nosotros obviamente nos oponemos. Nosotros creemos que tiene que ser una reforma que surja de la movilización de alcance histórico del pueblo trabajador tucumano. Por eso nosotros planteamos una reorganización mediante una asamblea constituyente soberana y con poder, pero tiene que surgir del pueblo trabajador. De esa manera va a solucionar los problemas estructurales, política, económica y socialmente que sufre el pueblo de Tucumán. Bajo ningún punto sería una reforma como la que convocó, por ejemplo, en el 2006 el gobierno de Alperovich y de Mansur, que era para la de lo que están saqueando hace miles de décadas la provincia y el país. ¿Usted cree que si en las provinciales el FIT y el MST iban juntos, sacaban una banca?
No te digo, me parece que no, pero te digo, ¿sabes por qué? Porque el sistema electoral es fraudulento, y es decir, que más allá que uno se una, nosotros competíamos contra 20.000 candidatos de las otras fuerzas, Claro, entonces el sistema mismo de sistema acople, es el que te va llevando. entonces es muy difícil en un sistema electoral que tiene tales características de compra de voluntades, de clientelismo. Vos, si este es un buen análisis de una tesis, por ejemplo, si uno analiza elección tras elección, uno va a ver que van surgiendo nuevos roles en las elecciones. Primero estaba el que llevaba del barrio a la votación, después el que llevaba del barrio al auto y del auto a la votación, después la sombrilla en la puerta de la escuela, después esto. Sí. Entonces estaba el que arriaba, después el que acomodaba. O sea, es lamentable, es un sistema electoral que está totalmente descompuesto. Entonces, en ese sentido, interesante la unidad. ¿En qué sentido? Nosotros siempre bregamos por la unidad, y eso es interesante porque la gente dice, ¿por qué no se unen? Pero la unidad siempre se la tiene que hacer sobre la base de ponerse de acuerdo en un programa en común. Nada sirve si vos das a la unidad y no coincidís en los puntos programáticos, que es lo que Claro. pretendés hacer. Eso Exacto. explota al corto Claro, plazo, digamos. Claro. Se escucha mucho esto, entonces le preguntamos, ¿es necesario bajar la edad de imputabilidad para bajar con la delincuencia en Tucumán? No, y lo digo con mayúscula, no. Porque esos son planteos que defienden no solamente Cambiemos, la baja en la edad de imputabilidad. Me refiero a Patricia Bullrich y todo su equipito. No está sola. Su equipito dijo, ¿no? Bueno, es un equipo que tiene en su mochila el asesinato de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, graves problemas sobre los cuales obviamente silencio de radio, ¿no? Pero el tema es el siguiente. La baja en la edad de imputabilidad, si ustedes van a los archivos, lo van a ver a Massa. La cantidad de veces que dijo que hay que bajar la edad. A Scioli ni hablar. Néstor y Cristina Kirchner también lo dijeron y lo impulsaron en su momento. Son planteos que refieren Fuerza Republicana, el bucismo. Estadísticamente, menos del 3% de los graves delitos involucra a menores. Entonces, obviamente, el problema de la inseguridad pasa por otro lado, por la justicia, que es garante de la impunidad. Paulina Levos, Diana Garnica desaparecida, la causa empezó mal, vas a las comisarías y no te reciben las denuncias, o demoran 50.000 años en empezar a investigar, y ahí tenemos Milagro Avellaneda de Benicio, Mariana González, Marita Verón. En todos esos casos que yo estoy diciendo, estoy poniendo el dedo en la llaga en el sentido de que tiene la justicia garante de la impunidad, la policía que libera zona. ¿Que la policía no sabe dónde se vende la droga? Por favor. Saben perfectamente dónde se vende la droga. ¿Y por qué no actúan? Porque es parte del negocio, seguro. Por eso nosotros planteamos que hay que poner en pie otro tipo de fuerza de protección, ni hablar del poder político. No sé si vieron el día de ayer, digamos, el vínculo que hay entre el narcotráfico y el poder político, Sí. la cantidad de casos que hay, asesores en la legislatura, en el Consejo Deliberante, que hoy están presos. Bueno, hay una descomposición. Entonces, si uno quiere atacar el problema de inseguridad, pasa por jueces y fiscales tienen que ser electos por el voto popular, irrevocables. Si un fiscal y un juez no cumplen, ¿por qué tienen que estar sentados ahí recibiendo un sueldo millonario? Tuvimos fiscales como Albaca, que tuvo cajoneado 7 años la causa por el asesinato de Paulina Lemos y lo previaron con una jubilación de privilegio del 82% móvil. Tenemos jueces que han sido abogados de los genocidas como Facundo Maggio. A él se han nombrado ahí, obviamente, para que siga la impunidad con los casos de corrupción que tenía, porque todo el mundo sabe el vínculo familiar que tiene con Pirincho Jiménez. Entonces vos tenés una justicia que tiene esta característica, un poder político que nombra desde los jueces para abajo, desde la Corte Suprema para abajo a todos, y en caso de la juventud, es la más perjudicada por la pobreza, por la desocupación, sufre la racia, el gatillo fácil, Facundo Ferreira, ahora vamos al juicio. Un niño de 12 años asesinado por la policía, Miguel Reyes Pérez, Ismael Lucena. Yo creo que en el caso de la juventud lo que hay que hacer obviamente es, eso va a ser fruto de una reorganización económica y social, pero tiene que haber un acceso a la salud y a la educación pública, al trabajo genuino. ¿Cuántos egresan del secundario? Una minoría, y ni hablar de la universidad. ¿Cuántos ingresan a la universidad? Es una minoría absoluta en el país. Eso menos Totalmente. todavía. Por eso, menos todavía. Entonces, y además, obviamente, en los barrios tiene que haber actividades recreativas y deportivas. Los clubes, Total. por ejemplo, los barrios, los clubes, ¿cómo están? ¿Tienen presupuesto? ¿Cómo funcionan? Es una vergüenza. Y la última, Osatinsky 2023. Mirá, nosotros creemos que no se puede hablar de 2023. Nosotros creemos que la lucha es cotidiana y es ahora. Nosotros desde el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, ¿qué es lo que decimos? Hemos saludado la rebelión del pueblo de Ecuador, porque el pueblo de Ecuador le dijo que no en las calles al Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos trabajando en esa perspectiva, una rebelión popular, porque queremos señalar lo siguiente. Vamos a elecciones ahora de acá a una semana. Y me pregunta qué opinamos. Bueno, obviamente, en nuestra opinión, Macri es un gobierno que está absolutamente agotado. Nosotros desde el año 2018 insistimos mucho con el fuera Macri, fuera Macri, fuera Macri. Hoy decir fuera Macri es medio ridículo porque ya está. O sea, Macri ya se fue, está agotado. O sea, el repudio que tiene es total. Pero hay que abrir los ojos sobre Alberto Fernández y Cristina.
Hay que alertar que es lo que se viene. Porque cuando él dice que va a seguir pagando una deuda que es absolutamente usuraria y legítima y va a seguir con los acuerdos con el FMI, lo que está diciendo es que el ajuste va a tener continuidad, va a haber un agravamiento de la situación, no dice esa parte. La reforma laboral la va a mantener, la reforma previsional con sus características. Él por eso habla del pacto social. Pero el pacto social, ¿qué va a hacer? Va a ser suspender las paritarias y por lo tanto los convenios colectivos de trabajo, imponer un congelamiento salarial a la baja, por eso saludó la devaluación de 60 pesos. Entonces nosotros de FIT Izquierda, de la izquierda, de FIT Unidad, ¿qué es lo que decimos? Hay que prestar atención a estas señales. Cuando hubo una elección en el año 89 que salió Menem, nosotros decíamos que iba a salir Alzogaray, no Menem, que lo del salariazo y la revolución productiva era puro verso, puro cuento chino. Y realmente salió Alzogaray, porque Menem salió electo, pero llevó adelante la política económica de Alzogaray, de destrucción de la Argentina. Entonces en el 88, cuando nosotros decíamos esto, también nos decía, no, me parece que está exagerando. Le decíamos, no, no estamos exagerando, ya va a ver. Y la gente vio lo que pasó. Entonces nosotros queremos alertar sobre esto porque vamos a un agravamiento de la crisis y por lo tanto a luchas mucho más profundas e intensas. Nuestro compromiso militante es cotidiano, desde hoy todos los días, obviamente por incitar la organización, la movilización del pueblo trabajador. Claramente somos la única fuerza que defiende los derechos del pueblo trabajador y no solo eso. Si quieren no me hablo mucho, pero el tema del movimiento de mujeres, la violencia contra las mujeres, los femicidios, es tremenda la situación y el FIT Unidad realmente es la única fuerza realmente que defiende eso. Entonces estamos comprometidos con una perspectiva de rebelión popular y la huelga general y trabajamos en esa perspectiva para lograr una reorganización mediante una asamblea constituyente soberana y con poder a través de esa movilización. Me hizo una jugada de Messi, ¿no? Era sí o no y me gambeteó todo el partido. Bueno, es que hay que justificar un poco. Lo que pasa es que el poco uno nunca sabe cuánto dura. ¿Cómo lo vio, licenciada? ¿Qué opina? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, pasó la prueba de esta sección. Bien. Aprobado, Ahora, totalmente. vamos más cortito, ¿vio? Bueno, bien cortito, ahora sí. Hagamos fútbol. Es de ping-pong. Este es un ping-pong. Toque y pase. Claro. Ahora vamos al El otro era una jugada de tocar y que pase el tiempo, digamos. Tal cual, tal cual. Mira, Ariel, yo le voy a pedir ahora Sí. que salga un poco el político. Ajá. Vamos al Ariel Ossatinsky humano. Bueno, Al soy que- humano, ¿no? No, no. Al humano, al de la vida cotidiana, al de sus pensamientos. Al que reniega, al que... Claro, al que se enoja, tal cual. El ciudadano. El ciudadano común. Así es. Esta sección es el ping-pong, Sí. en el cual la dinámica es la siguiente. Yo le digo una palabra, una o dos palabras, y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. ¿Le parece? Si quiere justificar todo, dentro de todo, en los plazos cortos. Bien. Una o dos palabras. Como tú quieras, lo maneja. O sea, yo En vos base- me en decís base una o a dos la- palabras y yo digo qué es lo que se me viene a la mente. Exacto. Ah, Pero lo primero, sin mentir. Lo primero. Sin mentir, sin Hecho. soplar, cortito, ¿no? Bien. Listo. Arranquemos. Yo le digo un político. ¿Cómo? Yo le digo un político. Jorge Altamira. Yo le digo una profesión. Docente. Yo le digo dividido las pelotas. Tremendas bandas de rock nacional, Una pasión. imprescindible en la discografía de uno en la vida cotidiana de todos los días. Dígame, Lucas Proda me viene a la cabeza cuando decís las pelotas. personalmente, una banda. Las pelotas. Sobredivididos. ¿Cómo? Las pelotas sobredivididos. Me gustan las dos, pero si yo me tengo que inclinar por una, Por creo una. que las pelotas me inclino. Listo. Vamos un poquito más profundo. Yo le digo el gimnasium. Bueno, es un sentimiento realmente muy fuerte, Muy profundo para usted. muy profundo, realmente. He sido parte, digamos, de esa institución y la quiero mucho. Un poquito más profundo. Yo le nombro a Alejandra, Camilo y Violeta. Bueno, mi familia, mis amores, mi vida y, bueno, mi amor inmenso, digamos. De toda la vida. Es la felicidad que uno tiene todos los días. Y por último, para ver si terminamos de aprobar o no, me gustaría preguntarte por alguien muy especial para vos, tus viejos. Mis viejos son muy importantes para mí porque muchos de los principios que uno tiene en la vida y en los cuales se rige realmente vienen de mis viejos también. Es decir, uno ha sido criado de esta manera y uno muchas veces sabe lo que es justo, lo que no, pelear por algo que es justo o no, ser buena persona, lo que no es correcto y hay que denunciarlo y toda esa experiencia y esa... Bueno, en realidad uno parece una tontería, pero ser buena persona, bueno, en mi caso Es tan importante. viene, digamos, de una herencia de mis viejos realmente que me han educado de esa manera. Entonces yo tengo un agradecimiento eterno a esas dos personas, que es Mauricio Satinsky y Krista Dickman, que, bueno, me han formado de esa manera y, bueno, muy agradecido en el sentido de que, bueno, son personas realmente
de valores realmente impresionantes. Su faro Y lo agradezco que lo hayan transmitido, digamos, a sus hijos. Totalmente, totalmente. Bueno, Ariel, como profesor, déjeme decirle que está bastante aprobado, un excelente, y con algunas frases polémicas, como por ejemplo el tema de dividido las pelotas. Es que, bueno, es difícil. Lo define como una A ver, banda para escuchar. en el día divide a día. sus seguidores ahí, ¿no? A ver, si me permite, por eso, pero si me permiten un minuto, Sí, por favor. a ver, hay muchas bandas en realidad, pero Claro. vos me decís, por ejemplo, muchas veces uno dice, bueno, Los Redondos, Patricio Rey, bueno, Sí. yo me inclino más por Sumo. Claro. Y es por eso que también que me inclino por las pelotas dividido, porque bueno, obviamente, y en algún sentido, bueno, uno tiene que ver, qué sé yo, a veces yo tal vez musicalmente vinculo tal vez más a las pelotas con lo que era tal vez musicalmente Claro, Sumo, y por claro. eso que... Pero en realidad es como que uno escucha las dos bandas, realmente Total. son... Y como otras bandas Tienen también. obviamente tienen estilos distintos, pero bueno, Claro. están ahí, digamos, siempre dando vuelta Luca Prodan, Sumo, y es por eso uno que está siempre enganchado. Excelente. Pero bueno, no puedo dejar de reconocer que Shine, Shine, Shine. Ha pasado satisfactoriamente, me parece, mejor que el sí y el no, el doctor. Por supuesto. Y ni hablar de Capitán América con los tiempos que se viven con el Fondo Monetario. Se pone nostálgico. Aprovechamos. Claro. Todo es militancia acá, ¿vio? Todo Claro. es militancia. Bien, bueno, charlamos con el doctor Ariel Osatinsky, candidato en primer término a diputado nacional por el Frente FIT. Ahora viene algo que a nosotros nos gusta mucho Sí. y esperamos que nos conteste y que les conteste a nuestros oyentes. Las preguntas del público a cargo de la licenciada. Sí. Exactamente. Bueno, esta sección tiene como objetivo más que nada acercarlo a usted un poco a la Ujú. ciudadanía. Ujú. Y bueno, nos dejaron bastantes preguntas, así que empezamos. La primera, por WhatsApp nos dice María Fernández, ¿por qué después de las pasos él se dirige a Alberto Fernández como presidente? Como si fuera que ya es candidato. Bueno, porque considero que la diferencia de votos que hubo, y si vos tenés en cuenta que después de la PASO toda la situación social y laboral se agravó, en mi opinión nada indicaría que vaya a haber una elección tal vez con algún tipo de características diferentes. Después de las PASO nos fuimos a una devaluación brutal de 60 pesos el dólar, la crisis en términos de cierre de empresas no para de producirse, la pobreza no para de subir, la precarización, entonces uno diría, ¿cuál sería el indicador de por qué tal vez se Prácticamente modificaría? Me parece a mí, en mi opinión, digamos, por supuesto, uno no puede decir siempre de que uno tiene la posta y sí o sí las cosas van a pasar así, Claro. pero en mi opinión, mi opinión es esa realmente. Y hablo mucho del tema, ¿por qué? Porque me parece que Alberto Fernández está tratando de dar un discurso que es falso, es mentira. Entonces me parece que el deber que uno tiene es desenmascarar la hipocresía, dando muchas veces, es lo mismo que Mansur. Ustedes hablan ahora, viste, que Mansur en este año, como hubo elecciones provinciales, nacionales, todo, prácticamente tuvo muchos meses diciendo el ajuste de Macri, pero ellos han acompañado durante 4 años el brutal ajuste de Macri. O Alperovich y Beatriz Mirkin no votaron la reforma previsional, o él no le firmó el pacto fiscal, o no votaron los presupuestos de ajuste todos los años. El peronismo acompañó este ajuste. Por eso lo que perdimos, ¿qué es lo que dice? El peronismo dice lo siguiente, que se vaya Macri, pero no su política. Estamos nosotros para darle continuidad. Y eso es lo que va a pasar. Y entonces nosotros, ¿qué decimos? Acá no se trata solamente de Macri. Acá se trata de la política que Macri estaba llevando adelante. ¿Y qué cree que Macri? No, que Macri se vaya, fuera Macri, obviamente. Pero también fuera la política de Macri, fuera el Fondo Monetario. Vos fíjate, Alberto Fernández, ¿qué dice? ¿Rompemos con el FMI? Bajo ningún punto de vista, dice. Lo que hay que hacer es seguir acordando con otras características. ¿No pagar la deuda? Bajo ningún punto de vista. Lo que tenemos que hacer es negociar de qué manera la pagamos. Por favor, la pagués de esta manera o la pagués de la otra, la va a pagar con el hambre, el sudor y la lágrima del pueblo argentino. Nosotros no estamos de acuerdo, creo que hay que romper con el FMI y no pagar una deuda usuraria. Bien. Por su parte también por Instagram, @rosadecana nos dice, ¿le pareció una falta de respeto lo que dijo Mario Leito sobre su partido en el debate? Me pareció una falta de respeto, ¿en qué sentido? En que él no plantea la realidad del problema. El fraude electoral que se arma y que tiene esas características del sistema electoral provincial tiene por propósito evitar que la izquierda llegue a la legislatura, que llegue a los consejos deliberantes. Por ejemplo, Leito compite con 40 listas y nosotros competimos con una sola. Eso es el acople. Entonces hubiese sido interesante poder debatir sobre eso. Por supuesto, lamentablemente, como unos tiranos ahí de los tiempos, Leito lo tira faltando 10 segundos y por lo tanto uno no puede ahí responder inmediatamente, pero después yo pude en el sistema electoral desenvolver cosas, por ejemplo, sobre las cuales me hubiese gustado que Leito tal vez opine. Por ejemplo,
¿Le pareció bien que valijas de 615 millones de tamaño extra large hayan salido con dólares sobre del banco a la legislatura, hayan ingresado, hayan estado 4 años y la justicia no haya movido un solo dedo para investigar porque están dependiendo políticamente los jueces fiscales y todos ellos de Mansur, antes de Alperovich, de Jaldo? ¿Le parece bien a Leito, por ejemplo, esa realidad? Yo creo que obviamente que al pueblo de Tucumán no le parece bien. Entonces, bueno, nosotros batallamos obviamente para transformar esa situación que Leito quiere sostener, en la corrupción, la compra de voluntad del clientelismo. Perfecto. Y por WhatsApp, un número terminado en 46 nos dice, él siempre habla de que el FIT tiene la solución para salir de la crisis. ¿Cuál es esa fórmula? Nosotros estamos en una bancarrota total y estamos sufriendo la crisis social los trabajadores de la clase media. Yo lo que estoy señalando, alertando con Alberto Fernández, porque uno dice mucho, ¿y cómo insisten con Alberto Fernández? Pero estoy alertando de qué es lo que se viene. Que se va a venir un agravamiento de la situación. Él cuando dice que no va a ajustar es falso. La reforma laboral la van a llevar adelante con sus características. Igual en la reforma previsional. Entonces nosotros planteamos de que va a haber un agravamiento de la crisis, por lo tanto va a haber luchas mucho más intensas. Entonces nuestra salida pasa por romper con el FMI, dejar de pagar la deuda usuraria, que la crisis realmente la paguen los capitalistas, concentrar el ahorro nacional para salir de la pobreza, la desocupación, tener trabajo, pero para eso somos conscientes que necesitamos una rebelión popular, es decir, una huelga general, para que el pueblo trabajador se movilice y pueda reorganizar económica, social y políticamente el país mediante una asamblea constituyente soberana y con poder. Esa es la perspectiva en la cual nosotros estamos comprometidos. Y uno dice, che, pero ¿de qué están hablando? Estamos hablando de Ecuador. Vos fijate lo que pasó en el pueblo de Ecuador. El pueblo de Ecuador le dijo no al Fondo Monetario en las calles. Lenín Moreno se vio obligado a retroceder con el tarifazo que había llevado adelante, fruto de la movilización en las calles. Entonces el deber que uno tiene es alertar, advertir qué es lo que se viene. Lo que estamos viviendo en Ecuador es lo que se viene en Argentina. Así es. Muy bien. También Lucas-18 por Instagram dice, ¿considera que hay una real separación de poderes en Tucumán? Bajo ningún punto de vista. En Tucumán la justicia es garante de la impunidad porque la nombró el poder político provincial. ¿Cómo puede ser que el gobernador sea el que elija la terna y después lo votan los legisladores, que son del gobernador todos, ahí? Digo esto porque ustedes vieron otro día, creo que fue el día de la alta peronista, y había un legislador, creo que Ariel García, que estaba en el acto de Mansur, ¿no? O sea que los legisladores son todos del gobierno provincial. Entonces, vos te das cuenta que nombra a los jueces, nombra a los fiscales, nombra a la corte de la provincia. ¿Tienen a la legislatura? ¿Qué independencia? Por favor. También por Instagram nos dice @nauborges, ¿cuál sería el primer proyecto que le gustaría plantear o apoyar en caso de ser electo? Este que expliqué recién, de que es de orden general, sobre el tema, digamos, del salario igual a la canasta familiar, reparto de la hora de trabajo, prohibir despidos y suspensiones, que va a surgir obviamente si es que acompaña a la movilización del pueblo. No creo que los legisladores Cambiemos del peronismo vayan a acompañar una propuesta con esta, sino más. Claro. Tiene que haber una presión para que lo hagan. Claro. Pero creo que lo urgente hoy es la pobreza, la precarización, la desocupación. Hay que salir de esa realidad y sí se puede hacerlo. Hay que industrializar. ¿Ustedes se pusieron a pensar cuántos años tiene Argentina? Más de 200, ¿verdad? Ya hemos conmemorado el bicentenario. Y no hemos tenido nunca un proceso de industrialización. Somos un país que no atravesó nunca un proceso de industrialización. Creo que ya es hora, ¿no? Ya es hora de industrializar el país. Ya es hora realmente de poner en pie realmente un genuino plan de obras públicas. El otro día lo vi a Maya hablando y hablaba de los pueblos, de esto, del otro que habían hecho. Todos los años vienen las lluvias, las inundaciones y el sur de la provincia tiembla, sufre y es afectada a las poblaciones. Eso sería una buena pregunta para que @Ariel Osantinsky nos deje para el candidato Domingo Amaya. Bueno, escuchame una cosa, es tremendo. ¿Por qué no realmente han solucionado estructuralmente los problemas en el sur? Van a ver que llueve este año de vuelta y de vuelta vamos a tener la población sufriendo. Ni hablar de la matanza, que bueno. Ojalá que no por nuestros comprovincianos, pero todo indicaría... Y bueno, pero no hacen las obras, ¿qué crees que te diga? Sí. O sea, lamentablemente, si vos volvés más a los archivos, a ver, en el año 92, inundación, en la Madrid, en el año tanto, inundación. Claro. Si nosotros fomentamos la soja, la deforestación, el desmonte, ¿cuál es la consecuencia? Es esto. Llegamos siempre al mismo. ¿Cómo lo vio, licenciada, al doctor? No, excelente, pero falta una más. A ver. A pesar que nos acaba de llegar y ya la contestó en parte en otras preguntas, pero lo mismo le hago. Decime. Amber-08 dice, ¿la izquierda se cree capaz de cambiar el rumbo del país? ¿Con qué herramientas? Nosotros con la rebelión popular creemos que hay que una lucha de conjunto, hay que realmente organizarse, movilizarse, porque la experiencia histórica lo indica y no solamente cuando uno va mucho muy atrás, sino que tomemos hoy lo que está pasando en Ecuador, tomemos lo que está pasando en Cataluña, es decir,
Los pueblos no están dispuestos a soportar que la crisis se siga descargando sobre sus espaldas Claro. y salen a la lucha. Entonces vos decís, ¿hay posibilidad de transformar las cosas? Por supuesto, la izquierda tiene la única salida. Si seguimos con el FMI, seguimos pagando la deuda usuraria, no hay ninguna posibilidad de salir de la brutal ajuste y crisis que estamos sufriendo. Por eso nuestra perspectiva es, hay que romper, hay que dejar de pagar, hay que concentrar el ahorro en industrializar, en salir de la pobreza, en terminar con la desocupación, en generar los puestos de trabajo mediante obras públicas, pero eso se va a lograr obviamente a través de una presión del pueblo trabajador. Y es por eso que nosotros estamos comprometidos en el sentido de lograr una lucha de conjunto y obviamente que se avance en la perspectiva de la huelga general. Gracias a todos nuestros oyentes. Por supuesto, muchas gracias y hay que destacar la buena onda que tiene el candidato. No, muchas gracias a Para ustedes por la, responder. Bien, por la bueno, invitación. llegando a la parte final, no se va con las manos vacías Ajá. de este programa. Le hacemos un regalo, un viaje en el tiempo. Lo llevo a el año 1993. Un joven Ariel Osatinsky, cursando su primer año de facultad, más o menos. Estaba en el último año del Del secundario. Ahí. bien. Año 93, diciembre 94. Vamos al primer año de facultad de Ariel Osatinsky. 95, 95, 95. año 95, bien. Viajamos en el tiempo y se encuentra, me lo imagino, a un Ariel Osatinsky quizás con un pelo un poco más largo, Totalmente. ingresando a su primer día de facultad y paradito ahí, preguntando cuál será su aula de su primera clase, estaciona esta nave del tiempo y se baja el Ariel Osatinsky, candidato a diputado nacional. Lo frena a ese Ariel Osatinsky y le dice, para, te quiero dar un consejo. ¿Cuál sería ese consejo? Que se involucre más rápido en las cosas que está involucrado hoy, que es defender a los trabajadores, en el sentido de que yo en el año 95 ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas, a la carrera de contador. Después, con un par de años, al segundo año, 3 años, me cambié, digamos, a lo que es la orientación de la licenciatura en Economía y a su vez, de modo paralelo, hacía Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, que hacía Historia, obviamente, porque yo estaba estudiando Economía y lamentablemente en los ámbitos académicos, en la mayoría, predomina lo que es la teoría monetarista, los Chicago Boys. Y uno que es de izquierda y que adhiere a un pensamiento distinto, dice, bueno, Quiero ver otra lo parte que de me la están película. transmitiendo realmente no lo puedo encontrar en la realidad. ¿Dónde se lo encuentra? Y por suerte me crucé con Carlos Marx y sus libros y sus explicaciones, y entonces ahí empecé a entender un poco más de dónde viene, cuáles son las causas, el origen de los graves problemas que aquejan hoy a la humanidad. Y entendí obviamente que la perspectiva es luchar por el socialismo, porque el capitalismo es un auto que no anda más. No se trata si vamos a poner a un chofer Keynes o a un chofer Milton Friedman, o vamos a poner a Kicillof, o vamos a poner a La Baña o al otro. El auto no anda más. Lo que hay que hacer es luchar para transformar la realidad, y en ese sentido me suma la perspectiva de socialismo. Entonces me gustó la pregunta porque me llevaste justamente a esos años en los cuales uno militaba, bueno, después empecé a militar en ciencias económicas realmente, y dentro de una carrera o una facultad en la cual uno, siendo de izquierda obviamente, no tiene tal vez la mayoría todavía, pero claramente dentro de lo que es la evolución del pensamiento económico y la realidad realmente, bueno, creo que fui en ese sentido encontrando, digamos, las herramientas para poder desarrollar todas las luchas y involucrarme en las distintas problemáticas que a las cuales hoy estamos involucrados en la militancia cotidiana. Seguro, bien. Ahora, retrocede el Ariel Osatinsky Más. actual, no, Ah. el actual, sube a la nave. Soy como aprieta- Michael J. Fox. Más o menos, correcto. Estamos haciendo la saga 4. Exactamente. Sube a la nave, presiona el botón y viajamos. ¿Cuál es el en doc acá? futuro. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, sería Puki Carrizo, ¿vio? Que es nuestro productor general, que es el más grande, digamos, ¿no? Oye, Doc. Así es. Bueno, y Ariel Osatinsky aprieta el botón y viaja hacia el futuro. Distante, cercano, lejano. Esperemos por lo pronto que lejano. Desde Tucumán en Política esperemos que haya mucho Ariel Osatinsky para el rato. Vio que lo único seguro que tenemos en nuestra vida es que en algún momento partimos, viajamos. ¿Qué le gustaría que diga su epitafio? No sé, realmente me parece que una persona que fue coherente en su vida y que realmente luchó por lo que es justo y que mantuvo sus principios. Y eso me parece que es muy importante. En el sentido, básicamente, digamos, me parece, digamos, que es eso realmente, que mantuvo una coherencia, mantuvo sus principios realmente, y que bueno, y que luchó para transformar la tremenda realidad que hoy sufren los pueblos, no solo de Argentina, Tucumán, sino del conjunto del mundo. Lo que pasa con las migraciones, por ejemplo, y las muertes que están habiendo en el Mediterráneo y todo esto es realmente tremendo. Las guerras que estamos sufriendo,
Entonces nosotros realmente luchamos porque haya un porvenir, un futuro. Y en ese sentido es, como uno diría, hay veces que mucha gente me pregunta, me dijo muchas veces en la vida, ¿qué pérdida de tiempo? Uno dice, che, pero ustedes no. Entonces uno dice, ¿y vos estás seguro que uno no va a llegar? ¿De dónde sacás que uno no va a llegar? Yo creo que en realidad, digamos, bajo ningún punto de vista, creo que las cosas se están acelerando. Porque yo pienso lo siguiente, aquí hay gente que, por ejemplo, dice, no, el orden social existente es el que vamos a tener de por vida. Entonces yo creo que han reprobado historia, porque si vos estudiaste historia te das cuenta que has estado en la esclavitud, has estado en el feudalismo y has pasado al capitalismo. Entonces, ¿de dónde sacás que el capitalismo naturalmente va a ser el sistema en el cual vamos a estar de por vida? Bajo ningún punto de vista. Nosotros obviamente luchamos para poder acelerar esos tiempos, obviamente, y que podamos realmente transformar esta realidad tremenda que estamos sufriendo. Y más allá de las creencias de cada uno, este es obviamente un juego. Ariel Osatinsky, luego de leer su epitafio, llega al cielo. San Pedro... No sé si vamos al cielo, che, ¿ustedes dicen? Me van a ver Sí, si sí, me abrirán las puertas. llegamos. Le abre la puerta a San Pedro. ¿Quién lo está esperando, Ariel Osatinsky? No sé realmente. No creo mucho en esas cosas igual, así Jueguese, es un juego, jugamos. Es que no, realmente no sé, digamos, quién me está esperando. Seguramente... La verdad que no sé, es rara la pregunta realmente. Sí. Es justamente esto, conociendo al candidato, conociendo uno a sí, Ariel. uno más que nada me parece que quisiera realmente en ese momento realmente poder ver, porque yo pienso cuando pienso en árbol, ¿te acuerdas de la canción? Sí, Salgo volando. Salgo volando. Sí. Entonces uno a veces piensa qué es lo que uno estaría viendo. Claro. Entonces realmente ver no lo que está pasando hoy, de esta tremenda situación Claro. de guerra, de masacre, de todo, sino que realmente quisiera realmente que tenga realmente condiciones de vida Ver digna del pueblo, de la esa población, revolución del pueblo. que tenga realmente la vivienda digna como corresponde, que puedan tener trabajo, salir de esa pobreza. Entonces me encanta esa canción porque en esa canción uno va viajando. Seguro. Me gusta la canción porque uno va viajando con la canción y realmente me parece que uno a veces piensa en eso realmente, en llegado ese Muy momento bien. uno diría realmente qué hermoso El que sueño sería sería tener otra realidad y no la que estamos viendo hoy. Por eso la lucha a la cual uno está comprometido. Muy bien, bueno, muchas gracias. Él es Ariel Osatinsky, candidato en primer término a diputado nacional por el Frente FIT. ¿Cómo la pasó? La pasé muy bien, ¿Se sintió cómodo? muy cómodo. ¿Sí? Me gustó mucho. Bueno, le agradecemos la visita y ahora para despedirse, tiene 30 segundos. Le regalo 30 segundos más por lo bien que respondió. Tiene un minuto para decirle a los oyentes por qué deberían votar a Ariel Osatinsky. Creo que hay que votar por el Frente de Izquierda Unidad, porque claramente el país está en ruina y los trabajadores y la clase media está realmente atravesando una crisis social de la más grande de la historia. Todas las fuerzas políticas como Cambiemos y el peronismo van a pagar la deuda, van a seguir con los acuerdos con el FMI y por lo tanto vamos a un agravamiento de la crisis y del brutal ajuste. Por eso planteamos, obviamente, frente a una situación como Alberto Fernández, que va a seguir con el FMI y el pago de la deuda, nosotros planteamos que el camino pasa por romper con el FMI, dejar de pagar la deuda y que la crisis la paguen los capitalistas. Para eso necesitamos una lucha de conjunto. Necesitamos una huelga general que reorganice económica, social y políticamente la Argentina, hay que refundarla, obviamente, mediante una asamblea constituyente soberana y con poder que va a surgir del pueblo trabajador con una movilización de alcance histórica. Es la perspectiva en la cual estamos comprometidos. Y quiero por último señalar toda nuestra solidaridad con los tremendos conflictos que están atravesando los choferes del sistema de transporte público tucumano, los trabajadores azucareros, los de Luque, los de Escaña, los de Arcor. Tremenda la situación, estamos con ellos. Ha pasado por los estudios de Radio FM Contacto 104.5 en Tucumán en Política, el doctor Ariel Osatinsky. Muchísimas gracias y bueno, no le queda más que terminar este tramo de la campaña con lo mejor y muchísimas gracias por haber participado de Tucumán en Política. Muchas gracias a ustedes y bueno, me encantó realmente el programa. Muchas gracias, Ariel. Todo el día, todo el tiempo, toda la música.